Es un honor para nosotros presentar al doctor Michael Lightman, cabalista, fundador y presidente del Instituto Ney Baruch de Educación e Investigación de la Cábala. Él es una de las autoridades más importantes en el estudio y la inteligencia de la Cábala como una ciencia de sabiduría espiritual, y ha sido invitado por la Universidad Iberoamericana a través del Departamento del Programa de Cultura Judaica para que esté aquí con nosotros. Presentó un libro ayer, hoy impartirá una conferencia. Y bueno, la primera pregunta al doctor Lightman, que nos distingue con su presencia, repito que es un honor que esté con nosotros, es que hay una polémica respecto del origen de la tradición cabalista. Hay algunos que la sitúan un siglo antes de Cristo, otros 5,000 años, hace 5,000 años, y algunos dicen que no, que surge en el siglo XI o en el siglo XII en España. ¿Qué podemos decir acerca de los orígenes de esta ciencia de sabiduría espiritual? La sabiduría de la Kabbalah empezó a revelarse a los seres humanos todavía en Antigua Babilonia, hace 5,000 años atrás. Y de ahí ya tenemos los primeros escritos, como el libro de la creación, Sefer Yetzirah, y todos los Midrashim antiguos. Y desde entonces, en el transcurso de la historia, los cabalistas de generación en generación la mejoraron y la actualizaron y la trajeron a un estado en el que hoy ya está diseñada para el uso de cada uno de nosotros. Y hubo cabalistas grandes hace 2,000 años atrás y también en el siglo XI en España, como Rabbi Moisés de León, y cabalistas adicionales, pero su origen es en Antigua Babilonia y en aquella civilización pequeña que hubo entonces, toda la humanidad en un lugar pequeño, y así se reveló a toda la humanidad. ¿Qué podemos decir de la relación del pensamiento cabalístico con las otras religiones, con las otras denominaciones, otras creencias? ¿Cómo ha sido el diálogo de la Cábala a través del tiempo con las otras religiones? La Kabbalah no tiene que ver con religiones, es como que la ciencia, como la física, la química, la biología, y yo como científico de la biocibernética y la filosofía, y profesor en el conocimiento de la esencia, yo simplemente soy un científico, y también de la misma manera llegué a la sabiduría de la Kabbalah hace 35 años, y desde entonces ya estoy en ella, me dedico a ella y escribo libros con otros científicos, y la sabiduría de la Kabbalah investiga una realidad superior, la información que circunde todo nuestro mundo en una forma científica. Y las religiones nacieron hace 2,000 años atrás, más o menos, y la sabiduría de la Kabbalah hace 5,000 años atrás ya existe. Y en ella, en la Kabbalah, cada uno se puede involucrar en la Kabbalah sin ninguna conexión, sin relación a qué religión tiene. Ahora que usted menciona y que estoy escuchando que ellos pronuncian Kabbalah, nosotros le ponemos el acento y decimos el esdrújula Kabbalah. Pero bueno, la Kabbalah, dentro de lo que es el pensamiento de la Kabbalah está lo que se conoce como numerología o ciencia de los números. ¿Esto todavía tiene vigencia en un mundo como el nuestro? La Kabbalah utiliza los números como cada ciencia utiliza la matemática para anotar las cosas, las fórmulas, las conexiones entre las cosas, causa y efecto, y eso se llama la numerología en la Kabbalah, pero no es que las personas empiezan a adivinar de acuerdo a los números qué puede pasar, no, sino que es una anotación como en las fórmulas. Bien, hay un libro del esplendor o el Zohar, que sabemos que usted trabajó esto y que pues nos ha entregado claves para acceder a la sabiduría de este libro. ¿Qué le dice este libro al hombre de hoy que está perdido en frivolidades y en intereses mundanos? El libro del Zohar es el libro principal de la Kabbalah,
en el que hay fundamentos, la base para entender a toda la naturaleza. Nos explica sobre la capa superior que existe por encima de este mundo de la información y de fuerzas, de donde descienden las fuerzas y activan todo en nuestro mundo, desde el más pequeño átomo a toda la humanidad global. Y este libro explica cómo nosotros somos activados desde lo alto de aquella zona informativa, y nosotros de vuelta podemos funcionar, activar, influenciar aquella gobernación que nos active mejor, que funcione mejor sobre nosotros. Y por eso, sobre esa zona de información y el conocimiento de esa zona nos va a ayudar en nuestra vida cotidiana, cómo arreglarnos. Y por eso, casualmente, en este tiempo que usted dijo que este tiempo es malo, crisis, drogas, terror, la amenaza atómica, así que la sabiduría de la Kabbalah es muy atractiva para todos, para que sepamos cómo construir una humanidad correctamente y llegar a la felicidad. Esta sabiduría nos podría ayudar a evitar tan numerosas como absurdas las guerras en el mundo. ¿De qué manera podría ayudarnos? Cuanto más sabemos las leyes de la naturaleza, con eso las utilizamos correctamente para nuestro bien. Y la falta de conocimiento sobre la naturaleza siempre nos va a traer a fallar. Y si vamos a saber, si sabemos cómo la ley de la naturaleza, cómo la naturaleza funciona sobre toda la humanidad y la civilización, y nosotros de acuerdo a esa fuerza empecemos a trabajar comúnmente, recíprocamente, vamos a llegar a una vida buena y segura. Así que no nos falta nada más que abrir aquel área de información para que funcione sobre nosotros y saber cómo la naturaleza nos activa a nosotros, nos influencia, porque nosotros todo el tiempo queremos hacer algo de nosotros mismos sin saber las leyes, sin conocer las leyes, y eso nos trae hacia el mal. Usted ha estudiado la ciencia moderna de manera paralela al estudio de la Cábala. ¿Cuáles serían las convergencias y las divergencias entre la Cábala y la ciencia, el pensamiento científico moderno, contemporáneo? Yo empecé la Kabbalah, a estudiar la Kabbalah cuando era un científico joven en la biocibernética. Y luego me dediqué a la filosofía y la percepción de la realidad, de la ontología. Y escribo muchos libros con otros científicos, con físicos, digamos en la física cuántica. Hay mucha conexión con la sabiduría de la Kabbalah, porque la física cuántica ya llega a un lugar en donde la sustancia, la materia, ya se convierte en una fuerza, en una información. Y la sabiduría de la Kabbalah sigue más adelante, más allá. La información pura que existe, las fuerzas que existen detrás de la materia y la activan. Por eso hay conexión, hay relación entre los físicos. Por eso yo estoy en conexión con los físicos que están con eso. También escribí libros con filósofos sobre la crisis general, la crisis actual. Y también tengo con los biólogos sobre la biorregulación y cómo somos activados por medio de las fuerzas de la naturaleza. Y ahora hay unos libros más que están por salir a la luz con otros científicos, pero principalmente filosofía, biología y la física cuántica. En una zona de un poema, Borges rima golem y cholem. Dice, estas verdades las refiere Cholem en un docto lugar de su volumen. ¿Cuál es la importancia de Cholem para el pensamiento de la Cábala? Gershon Scholem se dedicó a la Cábala, trató a la Cábala en la Edad Media, que no es la Cábala que sale de antigua Babilonia, y por lo tanto no es aceptado hoy. Los cabalistas modernos no lo aceptan, sino que pertenece a la filosofía general. Como un filósofo, él investigó la Kabbalah y no era un cabalista. De no ser así, Borges, digamos, si hablamos. Yo también hice una parte grande en mi doctorado en filosofía sobre Borges. Él realmente se acercó a entender la Kabbalah como una persona muy intelectual y profunda. Muy bien, ¿qué recomendamos a los jóvenes?
que quieren adentrarse en este pensamiento, en esta sabiduría. Tenemos una academia de Kabbalah que enseñamos a través del Internet. 1.300.000 estudiantes, personas por todo el mundo, 47 países y 12 idiomas. Tenemos libros en todos esos idiomas. Enseñamos gratuitamente. Nuestro sitio está abierto para todos. Hay un sitio muy grande también en español. Y enseñamos con traducción simultánea. Invito a todos que entren y entiendan. Por medio de eso el hombre también puede hacer su familia, su país, organizar todo, la sociedad humana a sí mismo. Va a entender por qué le pasan todas las cosas, va a poder entender su destino y va a influenciar su destino y va a poder ser feliz. Y para eso no necesita ninguna preparación previa. Así que todos están invitados. Y este libro yo escribí. Lo escribí después de un año que estudiaba Kabbalah. Habla sobre mis impresiones como un principiante, un estudiante principiante, y por eso es adecuado para los principiantes. El libro se llama Tu propósito en la vida, guía para el descubrimiento espiritual a través de la Cábala. El autor es el Dr. Michael Lightman. Vamos a dar un sitio a quienes nos escuchan, www.kabbalah.info, www.kabbalah con W y con K inicial, H final.info, para que usted entre a este sitio. Agradecemos en su justa dimensión, en su relieve, la presencia del Dr. Michael Lightman, y estamos muy orgullosos de que esté aquí con nosotros en nuestro programa. Bienvenido siempre a México, doctor. Muchas gracias y le deseo a todo el pueblo mexicano felicidad y paz. Le agradecemos a la Universidad Iberoamericana a través del programa de Cultura Judaica por hacer posible que esté con nosotros el Dr. Michael Lightman. Gracias.